este webinario. Veo que se nos están uniendo a nosotros aún, así es que esperaremos unos segundos. Entonces, buenos días, buenas tardes a todos. Soy Sandra Meñó y soy consejera de Plan International y también codirectora del grupo de trabajo del CAFAG, y me complace mucho darles la bienvenida al primer seminario web de una serie de seminarios web centrados en la prevención comunitaria, la liberación y la reintegración. Así es que habrán otros dos seminarios web, uno que se va a enfocar en niños asociados a grupos armados designados como terroristas, y otro que se va a centrar en la prevención del reclutamiento. Antes de empezar, me gustaría destacarle a los participantes que tenemos interpretación disponible en francés, español y árabe, así es que pueden hacer clic en el icono con forma de globo en la parte inferior de su pantalla y seleccionar el idioma que les sea pertinente. Así es que a los de habla inglesa, asegúrense de tener listo el canal al inglés porque tendremos una presentación en francés. No duden en hacer cualquier pregunta durante este seminario web, y para ello pueden usar el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla, y los invitamos a hacer todas sus preguntas ahí en vez de utilizar el chat. Siéntanse libres de utilizar el chat para cualquier otro tema, si tienen problemas en oír o si le tienen preguntas a nosotros. Bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a Giovanna, que es co-directora del grupo de trabajo. Gracias, Sandra. Y buenos días, buenas tardes a todos. Yo me llamo Giovanna Vio y soy consultora de larga data con CAFAG en UNICEF, y soy también co-directora del grupo de trabajo del CAFAG con Sandra. Antes de empezar, les queríamos dar una presentación rápida. El seminario web de hoy se va a enfocar en diferentes maneras de involucrar a comunitarias y comunidades como mecanismos comunitarios en la prevención y reclutamiento, o sea, prevenir el reclutamiento y la utilización de niños por actores, y facilitar la liberación de los niños asociados con tales grupos y asegurar que los niños liberados obtengan el apoyo de reintegración a nivel de la comunidad para que puedan volver a sus familias y comunidades. Antes de escuchar a nuestros ponentes, les quisiéramos recordar a todos que las herramientas del CAFAG le dan a los especialistas maneras de utilizar las herramientas para prevenir el reclutamiento y facilitar la liberación y la reintegración. Entonces, estas herramientas le ayudan a los practicantes a aclarar sus prácticas, a pensar en los factores distintos a través de todo lo que se hace con los CAFAG, y también les dan ideas paso por paso a las comunidades involucradas. Al mismo tiempo, le voy a pasar el micrófono a Sandra, que nos va a presentar a nuestros ponentes de hoy. Espero con impaciencia las presentaciones y sus preguntas también. Sandra, por favor. Gracias, Giovanna. Así es que hoy tenemos tres ponentes para este seminario web. Primeramente escucharemos a John Kelly, que es el representante del país del Instituto Daler en Sudán del Sur. Él va a hablar de sus proyectos en prevención comunitaria. A continuación escucharemos a Thérèse Monson, que es especialista en protección de la infancia en situaciones de emergencia en UNICEF Níger, y ella va a compartir su experiencia en liberación comunitaria en la República Centroafricana. Después escucharemos a Sophie Bray Watkins, que es
asesora de participación y defensa de los jóvenes en War Child Reino Unido, y ella nos hablará de un proyecto de reintegración comunitaria que están llevando a cabo en la República Democrática del Congo. Invitaré ahora con Kelly a hablar de la prevención comunitaria. Te paso el micrófono. Tu micrófono está en silencio. No, ya lo prendí. Gracias, muchas gracias a todos y es un gran placer para mí estar con ustedes en este seminario web. Voy a hablar de un aspecto de cómo estamos involucrando a las comunidades en nuestro programa y como lo pueden ver, eso estaría en manos de un proyecto con el título Construir puentes para la prevención. En eso me voy a concentrar. No sé si van a mostrar. Sí, Kaira. ¿Acaso la presentación va a aparecer? Discúlpame, Kaan, las diapositivas están en el orden incorrecto, así es que si quisieras, por favor, comenzar y las mostraré muy pronto. Gracias. Hablaré por lo menos de lo que yo veo en mi pantalla y esperemos que los demás lo puedan ver un poco más tarde. Nosotros hacemos nuestro plan estratégico integrando a los niños y a las comunidades, y al hacerlo lo hacemos agrupando a todos juntos. ¿Y qué hacemos entonces? Tenemos organizaciones de mujeres y entidades institucionales, gubernamentales que están encargadas de la protección de los niños, los ponemos todos juntos, también la policía, el ejército, el DDR y las organizaciones de mujeres y las Naciones Unidas, UNICEF y también, sí, muy bien. Ahora estoy en la tercera diapositiva, por favor, porque nuestra misión lo pueden buscar en nuestro sitio web para que no perdamos tiempo aquí nosotros. Como lo pueden ver ahora, estas imágenes que pueden ver ustedes ahora les muestran cómo juntamos a todos en una mesa redonda, en un diálogo comunitario. Nos sentamos así juntos y hablamos de los temas que todos pueden entender, y al hacerlo nos aseguramos que cada uno y una de nosotros sepamos cuál es nuestro papel en la comunidad. Por favor, la próxima diapositiva. La siguiente. Sí, creo que se fue usted muy lejos. Deberíamos estar en la cuarta diapositiva. Sí, sí, la cuarta diapositiva. En efecto, esa es. En esta diapositiva tuvimos un acuerdo con el gobierno del Canadá que financió esta iniciativa que se llama FIT. Y lo que queríamos era agrupar a las mujeres. En Sudán del Sur había una brecha muy grande en cuanto a que las organizaciones comunitarias y específicamente las mujeres que atienden a los niños jóvenes tenían mucho miedo de ir al ejército o a la policía y hablar de las inquietudes en cuanto a los derechos de los niños, simplemente porque las organizaciones armadas no quieren que las mujeres se metan a su territorio. Había también otro tema. La policía y el ejército no abordan a las comunidades. Entonces, juntamos a estos grupos para trabajar, y una cosa que funcionó muy bien fue el diálogo comunitario. Ahí la policía, las mujeres, los jóvenes, los jefes, la gente adulta se agruparon para hablar de cómo protegerse. Un buen ejemplo fue que el
reclutamiento de los niños no es solo cuando están con los grupos armados o los guerrilleros, porque a veces también la policía utiliza a algunos niños como soldados y policías y eso le muestra algo negativo a la sociedad. Y también la policía se ve como una amenaza y los niños huyen de la policía. Esto se habla en el diálogo comunitario y se llega a la conclusión que cuando uno ve algo malo, que por favor se contacte a la policía y también informar a la policía que cuando se ven a los niños, asegurarse de que la policía, los policías lo manejen bien para no tener dificultades, que no les griten, por ejemplo, porque así los niños van a huir y entonces no habrán reportes a la policía y la violencia va a aumentar. Y ahí se incluyó también la violencia sexual conectada a los conflictos. Próxima diapositiva, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Sandra, ¿me ves? Sí, sí, todavía te podemos ver y te podemos oír. Procede, por favor, con... Ay, muy bien. Cambié aquí de diapositiva. Ahora, en cuanto al impacto, cuando agrupamos a las mujeres, primero ponemos a un grupo de mujeres formadas de la sociedad civil, 45 mujeres y solitas se reunieron para identificar los temas que las inquietan y luego ellas mismas van a identificar temas que tenemos que atacar. Por ejemplo, si es la policía que tiene que entender más acerca de la violencia sexual relacionada a los conflictos. Entonces hablamos con el departamento de la policía encargado de ello y atacamos esos temas. Ahora, si identifican al ejército y específicamente el tema del reclutamiento de los niños al ejército, entonces le hacemos una capacitación al ejército acerca de los derechos de los niños, su reclutamiento. Y en Sudán del Sur es prohibido el reclutamiento y así los agrupamos. Y una cosa que acordaron fue hacer una mesa redonda. Y esa mesa redonda agrupó a todos los que toman decisiones y hablamos de las necesidades y de cómo la sociedad no está consciente del desarme, desmovilización y reintegración. ¿A qué se debe que la policía también trabaja en la policía y no hay conexión? Y esto agrupa a todos y todas y luego se llega a la conclusión de que, bueno, si un niño es desmovilizado, por ejemplo, el niño tiene que irse a DDR y la ONG obtiene el consentimiento, trabaja con la sociedad civil y si el niño va a ser nuevamente reclutado, se hace a la policía saber esto y si algo pasa, la policía tiene que checar con las sociedades y a veces la policía tiene que admitir. Dice, cuando agarramos al niño, no sabemos dónde ir. Entonces le puede identificar a la policía dónde ir. Otro punto importante que se obtiene de estas 45 mujeres es el hecho de que tienen que tener una reunión de consultación con quienes toman decisiones en cuanto a las políticas y eso lo hizo el Instituto Daler. Se reunió al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Niñez y Bienestar, y se juntan con
las mujeres hablan del consentimiento y siempre surge el tema de que se necesita a las mujeres. Y una vez un policía dijo, y lo ponemos todo el tiempo en la televisión, que la seguridad no es responsabilidad de la policía, sino más bien de todo mundo. Entonces, es así como lo hacemos y es así como las mujeres nos han ayudado. Por favor, si pudiésemos pasar a la próxima diapositiva. El trabajo que haremos en el futuro. Aquí dejo el espacio abierto, pero tengo que hablar de ciertos temas técnicos que hacemos. Tratamos de involucrar a los jóvenes a través del diálogo comunitario a fin de mostrarles el mapa. Lo que ven que la gente está deteniendo en las manos son mapas y tenemos ahí puntos donde si se encuentran a los niños es fácil que sean reclutados por el ejército. Así es que identificamos esas zonas y luego les decimos que es ahí donde a los niños los pueden reclutar fácilmente. Miran eso y es ahí donde ahora la comunicación empieza entre ellos y esa comunicación hace que los niños mismos, los actores jóvenes, se vuelvan los protectores de sus propios hermanos y hermanas jóvenes y protectores de ellos mismos. Se les dice cómo evitar esas zonas y en qué zonas hay apoyo a fin de que no caigan en manos de quienes los reclutan. Y el trabajo futuro es el de continuar a trabajar con las mujeres y los jóvenes y posiblemente también traer a los medios de comunicación y tener esos tres grupos y luego combinarlos con los otros. Como dije antes, la institución de enfoque principal es para nosotros el Ministerio del Bienestar de los Niños, el Ministerio de Justicia, los agrupamos y en el Ministerio también del Interior tenemos a la policía, los oficiales correccionales y también en la defensa tenemos al ejército. Y nuestra intención es la de continuar a trabajar con esta gente en esto, involucrar a los jóvenes, a las mujeres y a la gente mayor en la comunidad. Muchísimas gracias, Con. Veo que ya hay preguntas y tomaremos las preguntas después de todas las presentaciones, pero muchas gracias. Creo que fue un ejemplo muy interesante de cómo se involucran a las mujeres de la comunidad en este trabajo de prevención. Así es que es una experiencia excelente. Entonces ahora voy a invitar a Thérèse Monson de UNICEF que va a compartir su experiencia en cuanto a la liberación comunitaria en la República Centroafricana. Thérèse, te paso el micrófono. Ok, merci beaucoup. Bonjour Ok, à tous. muchas gracias. Hola a todos y todas. C'est un réel plaisir pour moi de Es partager avec un vous placer notre verdadero para mí expérience compartir con avec ustedes la d'autres experiencia que collègues hemos et tenido aussi des con acteurs de otros protection. colegas y también las entidades de Le processus protección de de los libération niños des en enfants. cuanto a todo el Donc, proceso de nous avons liberación de pu los niños. constater Primero, que nos avec dimos tout ce cuenta qui del suit la hecho de que libération des todo enfants, lo que queda después de la liberación de los niños, la reintegración, ces enfants sont libérés. depende ante Donc, todo de cómo son liberados esos c'est niños. Así es que en ese la contexto, majeure partie donde la des groupes mayoría étaient structurés en trois grands de groupes. los grupos C'est une armados tâche très estaban communautaire
anclados muy profundamente en la comunidad y tenían también interacción con las comunidades antes de involucrarse en las operaciones militares. Era importante tomar en cuenta que las comunidades son actores clave y también entender que aún en el contexto de conflicto, la idea es que todos los niños tienen que ser liberados, no importa cuánto dura el conflicto. Y para liberarlos hay que identificar a todos los actores que pueden tener un papel clave y que pueden influenciar y cuya contribución puede ayudar también a seguir el proceso después de la liberación. Así es que partimos de la idea en cuanto que hay dificultades en cuanto a liberar a los niños, sobre todo los niños asociados a dos grupos armados por distintos motivos. Y la investigación participativa nos permitió entender por qué era tan difícil liberar a esos niños. Entre otras cosas, el regreso de las niñas era problemático porque las niñas estaban asociadas a esos grupos armados y habían sido utilizadas como parejas sexuales, así es que su regreso no era tan aceptado y también porque eran niños que habían cometido crímenes en los grupos armados y que también eran considerados como fuente de problemas. También estaba el tema que no era fácil liberar a los niños porque los grupos armados mismos no querían deshacerse de ellos. Así es que el proceso que se inició para la liberación de los niños estaba la protección de los derechos ante los grupos armados, estaba el compromiso de las comunidades. Y entonces en la presentación yo les voy a hablar rápidamente de cómo movilizamos a la comunidad, qué desafíos se encontraron, qué resultados obtuvimos y qué aprendimos en la República Centroafricana. Próxima diapositiva. Podemos irnos a la cuarta diapositiva. Entonces, en realidad, ¿por qué involucramos a la comunidad? Porque en la práctica pudimos notar con todos los actores que es posible desarrollar la capacidad de la defensa de derechos en las comunidades. Frecuentemente se piensa que la liberación de los niños es de las ONGs, pero frecuentemente nos enfrentamos a situaciones donde los niños no son aceptados. Pasemos a la próxima diapositiva. Entonces, trabajamos con la comunidad para desarrollar la capacidad de defender derechos, porque tenemos en la comunidad líderes, tenemos personas con influencia que pueden interactuar con estos grupos armados, sobre todo los líderes religiosos que a veces mantuvieron contacto con los líderes de los grupos armados, especialmente también los líderes de jóvenes, así es que era las familias y en la comunidad que son parte de actores clave que pueden ayudar a empezar un diálogo con los grupos armados. Por ejemplo, los antibalaca que están anclados en la comunidad porque empezaron como milicia de autodefensa en la comunidad. Así es que eran realmente oportunidades para nosotros tener acceso más fácil a los grupos armados anclados en la comunidad. También había que tomar en cuenta el hecho que aun si se sacaban a los niños, habían a veces obstáculos porque los niños mismos no querían unirse a la vida civil, tenían miedo, no sabían lo que los esperaba. Entonces, el hecho de tener miembros de la comunidad involucrados para hablar con estos niños, hablar con los líderes de los grupos armados, permitía confortar a los niños y que entiendan que hay una comunidad que los quiere acoger y no los va a rechazar por haber pertenecido a los grupos armados. Y en la comunidad también notamos
en la acción de investigación que hicimos que ciertas comunidades rehusaban a estos niños, rechazaban a estos niños porque pensaban que estos niños quizás habían cometido actos que ensuciaban a la comunidad, cosas que no se podían perdonar y por ello era realmente necesario que se pudiese tomar en cuenta lo que inquietaba a la comunidad y permitir lo que se tiene que hacer a nivel comunitario para permitir que los niños vuelvan a la comunidad, porque UNICEF y ONGs no se puede sin involucrar a la comunidad. Eso implicaba riesgos enormes y vimos que habían muchas dificultades. Y también otra cosa que notamos es que a veces los líderes de los grupos armados se querían asegurar que las comunidades están listas a acoger a los niños que llevaban mucho tiempo con ellos. Entonces, el hecho también de saber que las comunidades, los líderes están involucrados a través de esta capacidad comunitaria que se desarrolló, eh, tranquilizaba a los grupos armados. Y también este trabajo, ahí. Ese trabajo no fue nada fácil, pero sin embargo podemos decir que logramos, por ejemplo, en la zona de Cagabandoro, en 2014 hasta el 2016 no pudimos sacar a ningún niño, pero gracias al hecho que desarrollamos esta estrategia, pudimos liberar a la primera ola de niños que salieron de Antibalaca. Con los Silica era un grupo constituido, pero tenían realmente ramificaciones en la comunidad y también en los líderes religiosos. Y por primera vez logramos sacar a un grupo de niños con 5% de niñas y entre ellas algunas habían tenido hijos, algunas habían sido esposas y no estaban seguras de ser aceptadas por la comunidad, pero pudimos sacar a estas niñas y meterlas a programas de reintegración. Y, en fin, cada vez más se liberaron a niños aceptados por su comunidad que entraron a los programas de reintegración. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, tengo que decir que este trabajo tuvo desafíos. Encontramos desafíos con la comunidad porque había riesgo pues, con la comunidad. Habían grupos también como los Seleka en África Central, pero habría que hacerlo. Entonces, otro desafío que tuvimos era el hecho de que llegó un momento donde los grupos armados, notablemente ciertos líderes, no apreciaban el hecho de que los líderes se involucraban para liberar a los niños. También estaban las fuerzas de defensa y seguridad, que son las fuerzas regulares y que no apreciaban frecuentemente que las comunidades y líderes podían dialogar con grupos armados que son considerados como enemigos y que de hecho combaten, pero el desafío interno en la comunidad realmente es que son reticentes a involucrarse las comunidades mismas a liberar los niños. Entonces sospechaba que habían cometido crímenes y también tenían miedo a las represalias. Y hasta el 2020, 2021, había un líder que guardaba muchos niños porque estos niños eran considerados los más fieles entre los elementos que tenían. Entonces, involucrarse en la liberación de los niños por las comunidades que tenían miedo de ser mal vistas por los líderes de los grupos armados. Había también había miedo de no tener éxito con esa misión en la comunidad cuando se involucraban a ciertos líderes.
a estar con nosotros en la defensa de derechos y, por ejemplo, los antibalacá que tenían una influencia muy fuerte en los niños y en las familias que llegaban a decidir que las familias den a los niños y en ciertos grupos era inevitable involucrar a la comunidad, pero la comunidad también corría riesgos y tenía miedo de dialogar con los grupos armados. La lección que aprendemos de esta experiencia eh, en la República Centroafricana es que uno puede, sin embargo, mejorar el proceso de liberación de estos niños involucrando a las comunidades, pero que realmente la comunidad tiene que estar de acuerdo y entender que está bien fundado que se involucre con los grupos armados. Y como consecuencia es posible cambiar progresivamente el efecto, la visión que tienen las comunidades y los líderes en cuanto a estos niños que cometieron crímenes, que estuvieron entre aquellos que atacaron a pueblos un efecto que es desagradable en la comunidad. Así es que muchos de estos niños que no estaban predestinados a ser aceptados de nuevo porque cometieron acciones con los grupos armados, pudieron entrar a sus comunidades y ser liberados, sobre todo las niñas que tenían niños, que eran esclavas sexuales de los líderes de los grupos armados, tuvieron fuerzas de salir porque vieron que sus padres, sus familias les habían abierto los brazos y que eh, eh, aceptaron de unirse a la vida civil, aunque algunas permanecieron para lidiar con la dificultad que existe en todo esto. Y también la lección que aprendimos es que todo el proceso de integración de los niños como a larga data depende de cómo involucrar a las comunidades y depende también de su involucramiento desde el principio. Entonces, involucrarlos desde el principio del proceso de liberación y reintegración permite no solo ver los riesgos que tienen los niños en la comunidad, sino también de poder identificar las acciones y medidas de atenuación para reducir los riesgos y poner en su lugar dispositivos de acogida en la comunidad que también va a preparar los caminos hacia los programas de reintegración. Gracias, muchas gracias, Teresa. Esto nos hace una muy buena transición a la próxima presentación. Así es que gracias, muchas gracias. Creo que es una experiencia muy interesante de la República Centroafricana, cómo involucrar a líderes religiosos y comunitarios para negociar la liberación de niños. Veo ciertas preguntas también, así es que podremos tomar tiempo de indagar aún más en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ahora voy a invitar a Sophie Bray Watkins, que va a hablar de su experiencia en cuanto a la reintegración comunitaria. Sophie, te paso el micrófono. Hola, hola a todos. Un placer estar aquí hoy y vamos a explicarles una metodología de defensa de derechos y también un proyecto que involucra a los niños. Próxima diapositiva. El programa que desarrollamos se llama Voice More. Próxima diapositiva, por favor. Este es un programa de defensa de derechos donde los jóvenes se dirigen el programa y miramos maneras de elevar las cosas a nivel nacional e internacional. Lo que tratamos de hacer aquí es pensar de la voz auténtica, pensar en maneras más equitables de hacer programas y una manera de recopilar y entender distintas perspectivas en nuestro trabajo. Y
Lo vemos como un cambio necesario a los enfoques humanitarios y de emergencia. Se puede encontrar mucha información en este trabajo que ayuda a concebir trabajo de creación de programas y no solo de defensa de derechos. Ahora, el programa consiste de varias etapas diferentes. Empezamos con la capacitación de portavoces, donde los jóvenes desarrollan la competencia y la confianza para actuar en la comunidad. Luego, capacitación de defensa de derechos, donde los jóvenes aprenden los principios y en qué pensar cuando van a concebir y dirigir un proyecto de defensa de derechos. Y luego está la etapa de capacitación en cuanto a la investigación. Los jóvenes quieren una base de datos para aplicarlo todo y porque muchos de los temas que analizan no son muy conocidos. Entonces, aprecian nuestro apoyo en la capacitación para la investigación. Luego hacen la colecta de datos y el análisis y crean su propio plan de defensa. Y como lo dije, luego vemos cómo podemos apoyarlos para conectar su trabajo en cuanto al tema. Ok, entonces el proyecto de la República Democrática del Congo acaba de terminar, pero vamos a tener una extensión. Está en la región Masisi. Tenemos jóvenes de distintos pueblos que se unen. Es bastante difícil agruparlos. Es una zona rural. 20 personas de la edad de 17 a 23 empezaron el programa, dividido igualmente entre los géneros. Y esto es parte de un proyecto más amplio que se llama PACE, la Asociación contra la Explotación de Niños. Pueden verificar lo que pasa en el consorcio. Y en cuanto al apoyo, esto está integrado a un proyecto más amplio eh, para los 3 años completos. Próxima diapositiva. Los jóvenes, cuando se les pide pensar en lo que está pasando, eh, eh, inaudible, la intérprete se disculpa. Estaban inquietos en cuanto al reclutamiento y es el caso de todos los mecanismos de adaptación negativos, drogas, alcohol, el tipo de socialización en la mala vida y que eso hacía que era muy difícil reintegrarse a la sociedad nuevamente y hablaron mucho de los estigmas a los que se enfrentan los jóvenes. Se mencionó en las otras presentaciones. Eso hace que sea muy difícil, sobre todo para las niñas que eran particularmente rechazadas y luego el impacto más grande. Se estaba creando un ciclo donde había más violencia y más pobreza, miedo en la comunidad y era como un ciclo vicioso. Todo se aumentaba mutuamente. Próxima diapositiva. Los jóvenes decidieron hacer su propia investigación y como lo dije antes, hicieron una formación de 3 días para entender la investigación, desarrollar competencias, evaluar los riesgos, hacer análisis. Tenían que recopilar datos para la investigación, hacer distintos análisis y en total los jóvenes trabajaron con niños. 278 personas respondieron, 24 grupos de discusión, por ejemplo, niños y jóvenes separadamente. Algunos eran ex CAFAG y también padres, niños, jóvenes de la zona. Habían líderes comunitarios, representantes de las autoridades locales, de la sociedad civil, personal de seguridad y habían también entrevistas y el análisis
Hicimos un proceso de análisis participatorio, que es algo que se llama teoría arraigada, grounded theory en inglés, donde se buscan las grabaciones y transcripciones de todo lo que se obtuvo. Y como dije, habían ex-CAFA que participaron en la investigación. No eran muchos, pero esto nos dio cierta información y perspectiva acerca del sentimiento comunitario en general y pensar en cómo prevenir el reclutamiento. Claro que esto igual tuvo mucho valor cuando uno quiere desarrollar un enfoque. Próxima diapositiva. Entonces, lo que hallamos es que se habló mucho de los factores que contribuyen al reclutamiento. Primero, que no habían empleos, no habían medios de subsistencia, y eso era lo que estaba propulsando el reclutamiento. Tratar de responder a necesidades de base, alimentos, alojamiento, ese es un factor principal. Una falta de oportunidades de educación es algo que se consideró muy importante, que faltaba, y también no había acceso a tierras y la incapacidad de cultivar su propia tierra. Estos eran factores que contribuyen mucho más bien, y cosas que casi no se mencionaron en este contexto fue la venganza. La venganza no era un motivo principal, ni la ideología tampoco, ni otras razones como razones religiosas, por ejemplo, para unirse a un grupo. Ahora, la actividad preexistente en la zona, se quería hablar de lo que ya se había hecho para prevenir el tema, sobre todo la sensibilización, aumentar la conciencia de la gente. Se consideraba que las ONGI serán las responsables principales de encontrar una solución, organizaciones que pueden dar ayuda. Y otros resultados importantes fueron que los jóvenes no hablaron mucho de reclutamiento forzado. Sí, los fuerza a veces, pero que los jóvenes sí estaban ejerciendo cierta agencia al ser reclutados. Las actividades recreativas se mencionaron un poco como solución, pero esto se ve sobre todo en la sección de recomendaciones. Es un campo muy importante. No se habló mucho del impacto psicológico, sino más bien se habló del lado práctico de las cosas. Ahora, los marcos de derechos, muy interesante. Había bastante conocimiento acerca de la convención y el entender los derechos de los niños, pero no había toma de responsabilidad, y esto tiene que ver con el hecho de que hay esfuerzos de sensibilizar acerca del tema, pero no se hace mucho fuera de eso para abordar los factores que afectan a este problema. Y el género, mal, a pesar del hecho de que había un estigma, se ignoraba a las niñas. Los jóvenes no apreciaban el enfoque de género en las preguntas de investigaciones que elegían. Esto se discutió en una sesión de la etapa de análisis, y hablaron de cómo ellos hablaban sobre todo en el género masculino y no hablaban de las niñas, y se dieron cuenta de ello. Próxima diapositiva. En cuanto a recomendaciones, se puede leer más de ello. Hay un reporte completo en inglés y en francés en nuestro sitio web, y hay un enlace que creo que recién compartimos en el chat. Hay también un resumen en inglés y se pueden leer las recomendaciones completas para entender más lo que estaban pensando. Lo más importante, tiene que haber un énfasis mayor en capacitación vocacional,
como se mencionó en la otra diapositiva, hay que sensibilizar, hay que hablar menos y actuar más, pensar en quién es responsable. Y luego el acceso a la tierra es algo que no es fácil abordar, pero también muy absente en ciertos programas y hay que pensar en cómo hacer que sea posible pensar en el acceso a la tierra para la gente. Y luego ideas específicas en cuanto a cómo mejorar los programas de reintegración. Sintieron que tenía que haber centros de tránsito y orientación comunitarios donde en un solo lugar la gente podía tener un paquete muy integral de apoyo una vez que habían sido desmovilizados, que obtuviesen ayuda para tener donde vivir, para reconectarse con sus familias, que fuese una prioridad y también cosas como apoyo para volver a la educación, apoyo con medios de subsistencia, actividades que generan ingresos, trabajadores sociales, oportunidades para conectarse con la comunidad local, estar muy integrado a la vida comunitaria. Y esto es algo que los jóvenes sentían que tenía que ser mucho más integral. Se habló anteriormente de líderes religiosos, eso también dijeron que sentían que eso faltaba, que aunque las organizaciones tratan de apoyar, hay que pensar en la aceptación de las comunidades a nivel de los líderes y ver cómo tener éxito con los programas. Hablaron de apoyar más a las niñas. Eh, Disculpen, el audio fue inaudible. La intérprete se disculpa y hablaron de que muchas leyes a nivel nacional, pero el problema es que no se entienden bien las leyes o que sencillamente no se respetan. Entonces hay que poner muchos más esfuerzos en pensar en cómo las organizaciones pueden apoyar ese nivel. El apoyo para medios de subsistencia, invertir en la educación, que tiene que ser más flexible. Niños ya mayores, por ejemplo, eh, tendrían ventajas en obtener educación, pero eso tiene que ser flexible porque tendrían también responsabilidades de trabajo también. Y actividades creativas, los niños tienen que pensar en lo que quieren hacer. Próxima diapositiva. Sí, Sofi, discúlpame. Llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Voy a hacer la última diapositiva. ¿Lo puedo hacer muy rápido? Muy rápido, por favor. En cuanto a la acción de defensa de derechos, se encontraron con líderes de la sociedad civil, con la misión de seguridad también. Si quieren escuchar el podcast, está disponible en el enlace que se acaba de compartir en el chat. Otra nota es que si quieren una copia en Swahili del reporte, no está en el sitio web, pero está disponible, así es que manden nomás una nota si lo necesitan. Y obtuvimos financiamiento para continuar con el trabajo, porque el ritmo es lento en el contexto local, pero recibimos recientemente dinero para que los jóvenes puedan continuar con su trabajo de defensa de derechos. Eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Sofi. Gracias por tu experiencia de la República Democrática del Congo y en el chat hay enlaces donde pueden encontrar más. Hay todo un reporte acerca de este proyecto. Es muy interesante. Nos quedan nomás unos minutos para las preguntas y respuestas. Así es que, Giovanna, ¿acaso hay una pregunta que piensas que debiésemos atacar? Sí, hay bastantes preguntas y todas son muy interesantes y hay otros que siguen escribiendo. La de Soma está muy buena, quizá la podría leer porque está en francés y tu acento es mejor que el mío. ¿La puedes ver?
Sí, la puedo ver. Entonces, ¿podemos decir acaso que los niños liberados de grupos armados son totalmente reintegrados a la comunidad? ¿Y cuáles son las actividades que llevan a cabo? ¿Y acaso esto es suficiente para que no sean alentados a regresar a los grupos armados? O sea, aquí se habla de prevenir el reclutamiento. ¿Quién puede contestar esta pregunta? Yo creo que sería Teresa. Sí, de hecho estaba yo escribiendo la respuesta, pero puedo contestar directamente. La respuesta es sí, pero sí, porque la liberación de los niños era siempre condicionada por la implementación de un programa de reintegración. He ahí entonces la mayor parte de los niños que dejaron los grupos armados fueron reintegrados en la comunidad. Pero cuando se habla de reintegración hay que notar que es un proceso con distintos puntos, pero hay que entender que salieron de los grupos armados y tuvieron acceso a la reintegración, la escuela, la capacitación profesional, etcétera. Pero en cuanto a la situación y también con los actores de protección, van a leer en los medios de comunicación y en el internet. Se sacaron muchos niños en África Central y puedo decir que más que la mayoría quedaron en su comunidad, van a la escuela y aprendieron a hacer distintas cosas. Se logró tener un programa de salud y se los capacitó y ahora se han vuelto profesionales de agua y salud, van de un pueblo al otro, reparan cosas, se ganan la vida. eh, Así es que se salvaron a muchos niños, casi la totalidad. Quizás en cuanto a porcentajes, 3 a 5% nomás no pudieron tener buena reintegración y eso se debe también al contexto de inestabilidad, pero en su mayoría se hizo muy buen trabajo en cuanto a la reintegración. Gracias, gracias, Teresa. So there was another question that was from Paula Sengo. Hay It says, otra pregunta de Paula Tengo. ¿Cuáles son las prácticas de excelencia y mejores etapas para iniciar conversaciones para liberar a los niños cuando no se reconocen a los grupos armados? ¿Con lo quisieras atacar tú este tema? O Teresa, quizá. Puedo responder a la pregunta. Sí, déjame ver nomás si con quisiera responder y luego te lo traduzco. Can, prosigue. Estaba yo diciendo, inaudible, se disculpa la intérprete. Go ahead, guys. Hmm. Bien, il y avait une question Había avant. una pregunta antes, pero voy a contestar. Elle est dans le chat. ¿Puedes tomar de nuevo la pregunta que está en el chat? Sí, la pregunta es, ¿cuáles son las prácticas de excelencia y etapas clave para iniciar discusiones para liberar a niños, sobre todo cuando Ah oui, el grupo armado no es reconocido? Está bien, muy bien. Saben, en la protección de los niños en los conflictos armados tenemos varias categorías, varios grupos armados, los que son reconocidos y los que no lo son. Pero para nosotros, desde que estos grupos armados cometen grandes violaciones, se reclutan a niños y uno tiene que poder identificar estrategias para poder abordarlos. Por ejemplo, considerándolos como grupos de autodefensa que tienen
portavoces, tienen líderes. Así es que lo que yo podría decir en cuanto a la experiencia que tuve en África Central es que antes de involucrarse en un diálogo con esos grupos armados, es muy importante bien conocer la estructura organizacional y saber si están conectados a una rama política o militar para poder saber cómo involucrarse en el diálogo, pero sobre todo hay que encontrar aliados en estos grupos armados con los que uno puede entablar una conversación para que los niños puedan ser liberados. Nuestra agenda de protección de los niños no está forzosamente ligada a la agenda política del Estado y en nuestra estrategia, como lo saben, tenemos trabajo con el gobierno, pero también con las comunidades. Y hay que ver quiénes son nuestros aliados para involucrarnos en un diálogo con estos grupos armados para liberar a los niños. Por ejemplo, gracias, Teresa, lo siento, pero se nos acabó nuestro tiempo. Yo sé que es un poco frustrante. Hay tantas preguntas, así es que aliento a todos los ponentes a responder a las preguntas directamente en la casilla de preguntas y respuestas si tienen tiempo. Y quería agradecer sinceramente a nuestros tres ponentes por haber compartido su experiencia en el terreno, su experiencia directa. Sentimos que saben de qué se trata y que han probado distintas cosas. Hay desafíos, claro, pero están dándole esperanza a todos los que participaron en este seminario web en cuanto a que es posible prevenir el reclutamiento, es posible contribuir a la liberación, la reintegración y el involucramiento de la comunidad. De eso queríamos hablar hoy y vemos que no se trata de algo agradable, sino que es una obligación. Tenemos que involucrar a la comunidad, no podemos hacerlo sin ello. Hay enlaces que se compartieron en el chat en cuanto a reportes, instrumentos, recursos y pueden irse también al sitio web de la Alianza para que vean los recursos que han sido desarrollados por el grupo de trabajo de los CAFAG y ahí verán muchos ejemplos de intervenciones comunitarias también. Antes de que se vayan, queríamos nomás pedirles que completen un sondeo rápido para ver lo que pensaron de este seminario web y ver si piensan que podemos hacer algo en forma diferente o si este tipo de seminario web los satisfizo. Como ya lo dije, habrán un par más el año entrante, así es que nos encantaría oír su retroacción al respecto. Así es que por favor cliquen en su pantalla, podrían ver ahora el sondeo y pueden responder fácilmente antes de que se vayan. So It there is not, has it's not clicking. No Sally. estoy pudiendo hacer clic. Sí, creo que como panelista no lo van a poder hacer. Es más bien para que respondan los participantes. Entonces, sí, veo que hay dos preguntas. apologies, we were not able to answer all the questions, but I think these are No pudimos contestar a todas las preguntas, pero son buenas preguntas. Las vamos a guardar y vamos a ver si quizá las podemos recopilar y hacer quizá otro seminario web para responder a estas preguntas pendientes. Así es que gracias a todos y todas, gracias por su participación y gracias a los ponentes. Gracias. Vamos a contestar a todas las preguntas y lo van a poder leer en el chat. ¿Podemos continuar a responder a las preguntas? Creo que en cuanto abandonemos ya no vamos a poder responder a las preguntas, pero salvaguardé el chat para poder contestar después a las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Adiós, adiós, gracias. Adiós.